Es la transferencia de calor de un cuerpo con mayor temperatura hacia otro con menor. Ok, muy bien. Eh, sí, cabe ahí a lo mejor especificar que realmente las moléculas no están en movimiento, solamente interactúan desde la más energética hasta la menos energética, pero está muy bien esta definición. Vamos a ver, Miguel, ¿estás ahí? Cristian, Miguel Rodríguez. Sí, profe. ¿Qué unidades tiene el flujo de calor? El flujo de calor es Joule sobre segundo. Joule sobre segundo, ¿eso es igual a qué? A watts. Muy bien. A ver, vamos a ver. Erika, ¿cuál es la diferencia entre la Q mayúscula y la Q minúscula en la solución de los problemas de transferencia de calor? No sé, profe. Antonio. Oscar ya le pregunté, pero como que tiene problemas con su audio. Michelle, ¿estás ahí? ¿Yo, profe? Sí. No sé. ¿Cuántas Michelle hay? Creo que no, eres la única Michelle. Ok. Michelle, ¿qué es el coeficiente de conductividad térmica? Ya voy, profe. No, esas son rápido, se van a poder buscar en la libreta. Es que no sé cómo explicarlo, profe. A ver, Sí intenta sé que explicarlo. es De la menos K, dime, es una variable que está en la ecuación o algo así. es la variable K. ¿Es la K o la...? Sí, es la K. Sí, A es la ver, K. ¿qué unidades tiene la conductividad térmica ya? Gracias, Michelle. Ah, Paola. Sí, gracias, Michelle. Paola, ¿qué unidades tiene la conductividad térmica? No está Paola. Paloma. ¿Qué Sí, unidades profe. tiene la conductividad térmica? Era... ¿No era lo de watts sobre metro? No. No estoy segura, profe. No te preocupes, casi latinabas, era watt sobre metro Kelvin. Me falta el Kevin. Ok. Ana Valeria, ¿cómo defines la conductividad térmica? ¿Es la capacidad del material para qué? Creo que no está. Sí, profe, aquí estoy. Ok. Ana, ¿cómo defines la conductividad térmica? ¿Es la capacidad de qué para qué? Es la capacidad de... No, la verdad no sé, profe, no lo tengo anotado. No, pero no es Pero que pues me refiero a que para transferir calor, ¿no? pero la capacidad de quién. Mm, pues de la superficie. De un material para transferir energía. Muy bien. Sí, esas definiciones a lo mejor no se las di escritas, pero creo que pues las podemos definir ya hoy en día que hemos resuelto varios problemas, muchachos. Entonces, la idea es que se pongan a estudiar, ¿no? Por supuesto que en el primer mecanismo, pues vimos que el flujo de calores puede ser un vector, puede ser representado por un vector. Déjenme presentar las diapositivas. Puede ser representado por un vector, ¿no? Y como ustedes deben de saber, pues un vector tiene pues, tres características. La primera de ellas es la dirección. Por supuesto que nosotros vamos a tener un sistema y ese sistema pues puede ser un sistema de coordenadas cartesianas, el cual nosotros podemos definir el flujo de calor que va de mayor temperatura a menor temperatura. Pudiera ser que nosotros tuviéramos
algo como lo que ya han visto pues, a lo largo del curso, ¿sí? Un sistema constituido por ahí lo dice muy bien, ¿no? A través de un sólido o un fluido estacionario. Entonces la conducción siempre va a ser eso, va a ser el flujo de calor a través de un sólido o de un fluido estacionario. Ahora bien, tenemos que el flujo de calor, como bien les estaba comentando, es representado a partir de un vector. Ese vector va a tener una dirección, una magnitud y un sentido. ¿Sí? El sentido lo va a definir, el sentido del vector del flujo de calor lo va a definir la diferencia de temperaturas, de mayor temperatura a menor temperatura. Ese es el sentido de ese vector, muchachos. ¿Sí están de acuerdo? O sea, básicamente todo lo que me dijeron está correcto, simplemente pues, tenemos que ordenarlo y consolidar ese conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, pues algunas características esenciales que ustedes deben de tener en cuenta es el flujo de calor es, bueno, la transferencia de calor es la energía térmica en tránsito. Cuando nosotros hablamos de energía, recuerden que la energía es medida en joules. Y si está diciendo el enunciado que es en tránsito, pues es por unidad de tiempo. Y esto debido a la diferencia de temperaturas. O sea que todas las ecuaciones, todos los mecanismos de transferencia de calor, va a haber una diferencia de temperaturas, ya sea por conducción, ya sea por convección o ya sea por radiación. Pero siempre va a haber una diferencia de temperaturas. Es algo, pues, se podría ver desde el punto de vista, pues, común, sencillo, pero es un poco más complejo cuando nosotros vamos analizando a detalle cuáles son esas características de las propiedades de los materiales. Por ahí les pregunto la definición de conducción y recuerden que la conducción es la propiedad de los materiales para permitir el flujo de calor o la transferencia de energía. ¿Sí? El que tenga un alto coeficiente de conductividad quiere decir que el flujo de energía va a ser alto. Si tiene un coeficiente de conducción bajo, es un aislante. El flujo de calor, la magnitud de ese flujo de calor no va a ser alto, va a ser pequeño. Y eso pues depende del sistema que ustedes estén pues diseñando o queriendo implementar en algún proceso. ¿Sale? Hasta aquí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta en conducción? ¿Todo bien? Profe, Dime. ¿podría volver a repetir cuál es la diferencia entre Q minúscula y Q mayúscula? Pero teóricamente. Bueno, Q mayúscula es el flujo de calor, es el cambio de energía. Y Q minúscula es el flujo de calor por unidad de área. Uno es el total y el otro es por unidad de área. Ahí en ese caso, en la diapositiva, ustedes ven un Q minúscula con 2 comillas. Ese Q minúscula significa que es por unidad de área. Usualmente es un parámetro que se utiliza, ¿no?, para parametrizar pues el diseño de algunos dispositivos. Que son técnicas de diseño, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es más orientado pues a la gente que se dedica a diseñar equipos como los ingenieros mecánicos, cosas así. La orientación es que ustedes deberán de seleccionar los equipos térmicos que necesitan para sus procesos. Es lo más interesante. De igual forma, he estado viendo que pues existen varios procesos en sus asignaturas, como operaciones unitarias, que van relacionados, ¿no?, al análisis micro. O sea, qué es lo que está pasando desde el punto de vista microestructural, tanto del fluido como de los sólidos, y encuentran pues algunas particularidades, ¿no? Algunos fenómenos, tratan de describirlos ahí. Pero bueno. Entonces, el siguiente mecanismo es la convección. Y como ustedes pueden observar, es la imagen que está de este rectángulo, o bueno, de esta tabla, es el que está en medio, donde hablamos de que la convección desde una superficie hacia un fluido en movimiento. Entonces, la convección es otro mecanismo de transferencia de calor donde va a existir una diferencia de temperaturas. Esa diferencia de temperaturas pues deberá de ser descrito según el caso. Ahora, el flujo de calor también otra vez vamos a tener que establecer
pues una dirección, una magnitud y un sentido. Por supuesto, el sentido, otra vez, está definido por la temperatura máxima a la temperatura mínima. La dirección, pues va a depender, ¿no? Usualmente en estos primeros ejercicios lo que vamos a hacer es analizar el flujo de calor en una sola dirección. Y la magnitud, pues va a depender. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del movimiento del fluido y de la capacidad que tenga el material para transmitir esa energía, ¿sí? Entonces, hablamos de varias propiedades. Una de ellas es qué tan rápido va el fluido, o qué tan lento está el fluido, o cuál es ese gradiente de temperatura. Recuerden que un gradiente de temperatura es la variación de la temperatura con respecto a la posición. Si la variación es muy alta, pues la transferencia de calor va a ser mayor. Claro, otra vez, lo vuelvo a repetir, dependiendo de las propiedades del fluido. Ahora, vamos directamente a algo más interesante. Bueno, una de las preguntas que sí va a venir en el examen, recuerden qué es la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier describe la conductividad térmica o el flujo de calor a partir de la conductividad térmica. ¿Sí? Más o menos. Eso creo que no se los dije, pero eso sí viene en el examen. También viene qué es el flujo de calor. Dime. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿La ecuación de Fourier? ¿Qué repito? Es la ecuación que describe el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Es el mecanismo que describe el mecanismo de transferencia de calor por conducción. El examen teórico que les voy a hacer es un examen de opción múltiple. Entonces, pues no creo que tengan mucho problema. Les voy a preguntar qué es un gradiente de temperatura, la variación de la temperatura con respecto a una posición. ¿Cuáles son las características del flujo de calor? Pues tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Cosas de ese estilo. Pero no se estresen por el examen, solamente yo estoy confiado en que todos los días les voy a, bueno, no todos los días, unos 3 veces por semana les voy a estar preguntando lo que va a venir en el examen, así es que no se estresen. Ustedes pongan atención simplemente. Entonces, recuerden que, como lo habíamos visto anteriormente, pues existe ya en los coeficientes de transferencia de calor por conducción. En el caso de Senge, del libro de Senge, transferencia de calor y masa, ustedes van a poder encontrar en el capítulo 1 esta tabla, donde pues les presentan diferentes materiales, desde el diamante hasta el uretano, que es espuma rígida, y por supuesto va desde la mayor conductividad térmica hasta la menor conductividad térmica, donde esa espuma pues es muy utilizada en los hornos y en diferentes sistemas donde se pretende aislar. Otra vez lo repito, la conductividad térmica es la propiedad de los materiales que describe describe la rapidez de la transferencia de calor. Ahora bien, en el caso del diamante se tiene una alta rapidez de transferencia de calor, que lo que quiere decir que va a transferir a alta velocidad esa energía. Sin embargo, la espuma no lo va a hacer de igual forma, debido a que tiene un bajo coeficiente de transferencia de calor. ¿Sí? ¿Qué más? Pues creo que ya hemos visto esa ecuación. A partir del flujo de calor por conducción es igual a la conductividad térmica multiplicado por el área. El área, recuerden que es el área perpendicular al flujo de calor. Cuando nosotros definimos esa variable de área perpendicular al flujo de calor, primero tenemos que identificar cuál es la dirección del flujo de calor. Si el flujo de calor es en X, nuestra área va a ser Y y Z, en el caso de un sistema de coordenadas cartesianas. Si es en un sistema cilíndrico, pues lo vamos a ver, yo creo que hasta la siguiente unidad, pero ahorita tengan en cuenta que el área es perpendicular al flujo de calor y listo. ¿Sí? Por supuesto, aquí están los diferentes sistemas y aquí se muestra, ¿no?, la capacidad que tiene el material. Tenemos la misma diferencia de temperatura. Tenemos dos sistemas.
El sistema A está compuesto por una pared de cobre y el sistema B de una pared de silicio. Ustedes pueden observar que en el lado interior de la pared pues tenemos 30 grados Celsius y en el lado exterior de la pared tenemos 20, en ambos casos. Pero también tenemos que el espesor entre esas, ahora sí, la diferencia espacial entre esas temperaturas es de 1 metro en ambos casos. Y tenemos que la conductividad térmica, por supuesto que para el cobre va a ser mayor y para el silicio es menor, donde el flujo de calor por unidad de área, porque este es flujo de calor por unidad de área, es mayor para el cobre, es la rapidez. Es mayor la rapidez con la que transmite el calor el cobre que la rapidez que transmite la energía el silicio. Ustedes pueden ver que pues depende mucho en relación al coeficiente de transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Y pues bueno, esos problemas ya los resolvimos anteriormente. Ese también. Y bueno, aquí viene algo bien interesante. Entre ellas, pues por supuesto que son muy famosas las superficies extendidas o aletas. Es algo impresionante el desarrollo de ese sistema de ecuaciones que describen esa transferencia de energía, pero vamos a comenzar con lo más sencillo, ¿no? En el caso de ese intercambiador de calor de aletas, ustedes pueden observar que está compuesto por una superficie interior o plana, una base rectangular totalmente plana que está de color rojo. Estas simulaciones nos permiten, o la forma en que nosotros interpretamos estas simulaciones es a partir de un espectro de colores. El espectro de colores es un rango de colores que nos permite identificar cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima, ¿sí? Entonces nosotros tenemos del lado izquierdo este espectro de colores que va desde rojo hasta azul, donde rojo representa que 348 Kelvin, porque está a la E a la 2, o sea, tengo que recorrer el punto 2 unidades. Entonces son 348 Kelvin a 300 Kelvin. Entonces, de hecho no es alta la temperatura de esta superficie. Ustedes pueden ver que según el espectro, pues vamos a tener temperaturas altas en la superficie y una temperatura baja. Pero ¿a qué se debe esto? Esta transferencia de calor, pues se debe a que el sólido o una superficie sólida está en contacto con un fluido. Puede ser un líquido, puede ser un gas, pero este líquido está en movimiento. Y esto envuelve algunos coeficientes como los efectos de la conducción y también el movimiento de los fluidos. Ustedes van a ver esa ecuación. Esa ecuación es la ecuación de enfriamiento de Newton, donde describe el flujo de calor por convección entre una superficie y un fluido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ecuación de enfriamiento de Newton y la ecuación de Fourier? Ustedes pueden observar que es muy similar. Nosotros tenemos la variable, una vez más, Q mayúscula, pero tenemos un subíndice, según Zengel, de convección, ¿sí? Que va a ser igual a una H que multiplica a una A subíndice S. Tenemos una diferencia de temperaturas, tenemos dos temperaturas. La primera de ellas es una TS, esa TS es Surface Temperature, y la segunda temperatura es la temperatura del fluido en corriente libre. Vamos a ver qué es lo que significa, muchachos. Creo que aquí me voy a detener y me voy a ir a Whiteboard para poder escribir las definiciones, debido a que luego siento que les digo las cosas y se las digo muy rápido y ustedes entran en conflicto. Haciendo a punto, pongo atención. Profe, le quería comentar algo rápido. Dime. Algunos compañeros y yo tuvimos problemas para descargar el programa. O sea, en el link que nos mandó solamente nos descargaba una carpeta zip, pero ya de ahí no podíamos pasar. O sea, como que descarga zip y ya no te deja descargar como que más nada o la computadora se queda ahí. Ah, lo que pasa, ¿sí leyeron las instrucciones? Sí. Y en las instrucciones decían que tenías que buscar el archivo exet
EXE. ¿Sí lo buscaron? Sí, profe, y aún así no lo corría. Como administrador, clic derecho le tenían que dar. Mira. Bueno, ahí cabe destacar que pues depende, ¿no? Usualmente yo tengo entendido que, bueno, yo no utilizo antivirus, pero no sé si tendrías que desactivar momentáneamente tu antivirus. No sé si sea por eso que te lo detecte. ¿Qué antivirus tienes? El de Windows, el McAfee. Es que luego ese tipo de softwares no te deja instalar nada. Entonces, no sé si sea eso o si a todo el mundo le pasó eso. Pues yo tampoco pude, profe, y, o sea, seguí todas las instrucciones y todo, y yo creí que ya iba a poder abrir el programa porque ya se estaba cargando, pero después lo cerré, o sea, terminó de cargarse, lo cerré, y cuando lo intenté abrir desde el escritorio ya no me dejaba, decía que como que no se había descargado correctamente. Oh, fíjense que nunca había escuchado que tuvieran problemas. Mm, precisamente por eso les digo que instalen la versión estudiantil, porque se supone que les da todo. Pero bueno, lo checo y, pero nadie pudo instalarlo. O sea, nadie tiene el software. Bueno, yo sé que luego si pregunto eso es como traicionar a sus otros compañeros. El que diga que sí. Bueno, vamos, déjenme checarlo. Déjenme checarlo y lo voy a desinstalar en mi computadora para poder instalar la versión estudiantil. Y ya la instalamos, pues me imagino que juntos. Yo creo que el viernes. ¿Y qué más? Pues sí, el viernes la instalamos todos. Ujú. Nada más ya tengan descargado el software y ya seguimos las instrucciones. ¿Ok? Va, profe, gracias. Esto se llama ecuación de enfriamiento de Newton.
acá. Me equivoqué. Es una S. Y tenemos temperatura infinita. Temperatura de la corriente libre. Temperatura del fluido. ¿Todo bien? Sí se entiende, ¿no? Creo yo. Ahora tenemos, no creo que eso es todo. Tenemos este ejemplo de la transferencia de calor por convección. Ustedes previamente ya vieron lo que es la ley de viscosidad de Newton, descrita por tau y por mu. No sé si ya entienden ese concepto, lo que es el gradiente de velocidades. No sé si lo vieron, de hecho, pero bueno. Aquí la idea principal es que si se tiene una corriente libre, o sea, no vamos a establecer la corriente libre. La corriente libre es un fluido que va fluyendo a través del medio y todavía no entra en contacto con algún sólido o alguna superficie que pueda generar algunos disturbios en su movimiento. Ahora bien, cuando el fluido entra en contacto con la superficie, se empieza, la primera capa que está en contacto con la superficie adquiere la velocidad de la superficie. Por supuesto que si la superficie es estática, en ese punto se va a generar una velocidad igual a 0. Y el fluido pues va a seguir avanzando, pero en esta zona viscosa, aquí, en esta zona, es donde se empieza a generar pues algunos efectos de los esfuerzos cortantes dentro del fluido. Entonces, esos esfuerzos cortantes son debidos por una propiedad llamada la viscosidad. ¿Sí? Es la viscosidad la que tiene efecto para la transferencia de cantidad de movimiento entre un fluido y una superficie, o al entrar en contacto un fluido con una superficie. Entonces, por definición, la viscosidad es la posición al movimiento. ¿Sí? Entonces, entre más viscoso sea el fluido, pues más está oponiéndose al movimiento, debido a que aquí se genera algo muy parecido a la fricción. No sé si ustedes lleven dinámica, pero es algo muy parecido a la fuerza de fricción que se genera entre el rozamiento de dos cuerpos. Ahora bien, se va a generar un perfil de velocidades hasta llegar a un punto donde se homogenice ese vector de velocidad. Ustedes pueden observar que en esta zona, pues ya, aquí me presenta todo este perfil, que es un perfil parabólico, pero resulta ser que en este vector máximo, la velocidad ya no, o la velocidad del flujo, ya no se ve afectado por la presencia de la superficie. ¿A qué es lo que me refiero? Que toda esta zona que está aquí, pues su velocidad se ve reducida debido a que el fluido pasó a través de esta superficie. Y este vector que yo tengo aquí en azul, ya no le interesa. Es más, no se dio ni siquiera cuenta de que existía una superficie. Esa superficie que pues redujo su velocidad. Ella simplemente va a pasar a través del medio. Ahora bien, de igual forma, ese es un gradiente el gradiente de velocidad, recuerden que es la variación de la velocidad con respecto a la posición. Entonces, nosotros aquí tenemos una variación de la velocidad con respecto a una ubicación. Dependiendo de la Y que nosotros vayamos a evaluar, vamos a poder obtener diferente magnitud. Claro, por supuesto, muchos me dirán, es que 1, 2, 3, 3 vectores están casi idénticos, ¿no? Bueno, aquí se va a generar algo que ustedes vieron en fenómenos de transporte 1, que se llama capa límite hidrodinámica. Bueno, en este caso es la capa límite hidrodinámica, y de este lado tenemos la capa límite térmica, que es a lo que me interesa llegar. De igual forma que nosotros tenemos la variación de la velocidad, también vamos a entrar o vamos a observar cómo una superficie de un bloque caliente va a transmitir la energía al fluido. Y como ustedes se deben de imaginar,
La primera, de igual forma, la primera capa de fluido que entre en contacto con el bloque, ¿qué temperatura creen que vaya a tener esta primera línea de fluido? Pues va a tener la temperatura del bloque, y conforme yo voy avanzando en dirección Y, pues la transferencia de calor sí se va a llevar a cabo, por supuesto, pero va a ir disminuyendo esa magnitud de temperatura. Va a ir bajando la temperatura. De igual forma que lo podemos ver aquí. En esta imagen, ustedes pueden observar cómo, cómo la temperatura mayor se presenta en esta zona. En la zona, pues, en la zona en la zona caliente. Y conforme va ascendiendo, pues aquí nada más muestra el sólido, pero podría haber un plano. De hecho, este plano, yo creo que este plano medio que se ve aquí, es el plano del flujo, o sea, del fluido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar nosotros evaluando? En primera instancia, no vamos a meternos de lleno a la caracterización de esta transferencia de energía, porque, pues como ustedes se deben de imaginar, entre mayor sea la velocidad, mayor va a ser la extracción de energía, y entre menor sea la velocidad, pues vamos a tener un flujo de calor menor. Recuerden que ese valor de Q, pues lo vamos a estar evaluando constantemente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes entiendan? Que el mecanismo de transferencia de calor por convección se debe de dar entre una superficie o entre un sólido y un fluido. Ese fluido puede ser un líquido o un gas. Estas temperaturas o la extracción de la energía o el flujo de calor va a estar pues va a estar relacionado con las características del fluido y también con las características del bloque. Recuerden que el bloque, si no tiene una gran capacidad para transmitir energía, lo que va a pasar es que no va a transmitir energía, simplemente se va a dejar la energía. Y esta propiedad, recuerden que es la conductividad térmica. Imaginen, vamos a establecer un pequeño ejemplo, el cual espero que lo entiendan. Si en la línea central del bloque yo tengo una temperatura de 200 grados Celsius y resulta ser que toda la pieza la tengo a 200 grados Celsius, ¿sí? Pero en la línea central, pues, se va a mantener en 200 grados Celsius después de que pase, no sé, vamos a suponer que el tiempo de enfriamiento vamos a tener 1 minuto. Después de 1 minuto de que haya pasado un fluido a una velocidad de 10 metros por segundo, pues resulta que aquí el bloque va a tener pues un gradiente de temperaturas. Si están de acuerdo que aquí en la superficie no voy a tener 200, debido a que ya pasó 1 minuto y que el fluido está viajando a 10 metros por segundo. Y eso va a depender primero de la conductividad térmica del material, ¿sí? Si es un cobre de 401 watts metro Kelvin, pues no es lo mismo que tuviera 401 watt metro Kelvin a que tuviera una conductividad térmica de 10 watt metro Kelvin de otro material. ¿Por qué? Porque le va a costar más trabajo disipar esa energía. En cambio, el cobre la va a disipar de una forma más rápida. Pero, por supuesto, en el interior de este bloque se van a generar algunos gradientes de temperatura. Y eso va a depender, pues, del tiempo, de la velocidad, de las características del fluido, ¿no? De la capacidad que tiene el fluido para extraer esa energía y de la capacidad que tiene el material para disipar esa energía. ¿Más o menos me entendieron o no? Claro, nosotros vamos a empezar con ejercicios muy sencillos, pero nos vamos a ir, pues vamos a ir entrando a cosas pues más, no más difíciles, pero sí un poquito más interesantes. En este caso, ustedes pueden observar lo que es pues ahora sí una barra, no sé, un alambre que genera electricidad. Esa energía generada, ustedes ya la saben calcular, ¿sí? Recuerden que los ejercicios anteriores estuvimos utilizando
pues algunas relaciones en eléctrica con la finalidad de obtener un Q. Nosotros tenemos que a través de ese alambre viaja 1.5 amperes y son 60 volts. Si nosotros multiplicamos volts por amperes, nosotros vamos a obtener los watts. Esta cantidad de energía es la que realmente está generando este alambre, ¿sí? Al pasar una corriente a través de él. Ahora, evaluando la conductividad térmica, más bien tenemos que evaluar el coeficiente de convección, donde el coeficiente de convección lo vamos a despejar de esta ecuación. Pero aquí hay algo interesante. El área de la superficie. ¿Cómo va a ser el área de la superficie, muchachos? ¿Cuál es la superficie que está en contacto con el fluido? En este caso, si estamos hablando de un alambre, pues resulta ser que a ver, déjenme ver. Vamos a plantear ese problema aquí. Yo tengo un alambre y un alambre tiene una geometría cilíndrica. ¿Sí están de acuerdo? Esa geometría, pues resulta ser que el flujo de calor, pues la disipación va a ir desde el centro hacia allá. Así es el flujo de calor. Si yo lo viera en una vista frontal, pues tendré mi círculo, tendré mi temperatura y el flujo de calor iría hacia allá. Ese flujo de calor está dado por H, por el área superficial y por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de la superficie menos la temperatura del... Aquí me equivoqué. Esta debe de ser mayúscula. Recuerden que mayúscula es para el flujo de calor total. Si el flujo de calor total ya lo obtuve de la relación entre la corriente y el voltaje y la corriente, o sea, lo multipliqué por los amperes y por el volt. Ahora lo que me resta saber es cuál es el área superficial, o bueno, el área de la superficie. ¿Cuál sería esa área, muchachos, de transferencia de calor? La dirección del flujo de calor, pues lo voy a poner como una dirección radial. Es una dirección radial. ¿Cuál es esa superficie que va a estar disipando esa energía? ¿No? Es más, ¿están ahí todavía? Creo que los confundí o no sé si los asusté con la explicación de los gradientes de velocidad y de temperatura en la capa límite hidrodinámica y endotérmica. Si lo que trato es no asustarlos. Pues es el área del cilindro, ¿no? ¿El área del cilindro? ¿Cuál es el área del cilindro? O sea, en fórmula no me acuerdo, pero pues es todo lo que cubre el cilindro, no la del círculo, no la... Ok, no el círculo. Ajá. Ok, esa es bien importante que se acuerden de esa fórmula, porque esa fórmula es la que los va a salvar. Bueno, no es que estén en peligro, pero es la que los va a hacer que pasen esta materia. De hecho, siempre tienen los alumnos muchos problemas para identificar las áreas. No es de conceptos, a veces es más de las áreas. Entonces, como bien lo dice su compañero, recuerden que esta línea que ustedes ven aquí, que es un círculo, está descrita por ¿quién? Por el perímetro. El perímetro de un círculo es igual al pi por diámetro. ¿Hasta ahí todos están bien? Esa es una línea, ¿eh? Es una línea, no estoy diciendo que es el área, no. Es una línea. ¿Qué necesito para formar un área? Dos líneas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, tengo, bueno, no dos líneas, porque si tengo dos líneas paralelas, pues por supuesto que no. Pero imagínense que voy a construir ese rectángulo.
Entonces, si yo desenvuelvo ese círculo, lo que voy a tener es esta línea, así. Y ese va a ser mi perímetro. Entonces, esta línea, cuando yo lo multiplique por otra longitud, pues voy a tener mi área. Si esto lo envuelvo, pues lo que voy a tener es la envoltura de mi cilindro. ¿Sí? Usualmente lo que les hacía a los muchachos era pues presentarles una hoja de papel y pues doblarla en un rollito. Entonces ese rollito pues es esta superficie que yo les estoy pidiendo y en la hoja de papel pues ya es extendida. Es todo el área. ¿Sí? Entonces, por supuesto aquí me equivoqué, ¿no? Esta línea debería de ir aquí. Esta es esta línea. ¿Cuál debería de ser esta longitud, muchachos? O sea, ya tengo esta que está aquí, ¿no? ¿Cuál es la otra? La que está aquí. La longitud del La longitud del del cilindro. Entonces el área, para ese caso del cilindro, es igual a pi diámetro por L. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profe, no recordaba que estuviera tan fácil, pero sí. No, sí está bien fácil. Nada más que, híjole, de repente, pues no sé cómo explicarlo. Pues ya ni modo. Pues. Eso, miren, ya mejor no digo nada. Vámonos, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Que es el problema. Aquí está. Entonces, esta área aquí no nos dice de dónde lo sacó, pero ya les expliqué de dónde proviene. ¿De dónde va a provenir? Pues va a provenir del diámetro y de la longitud del alambre, que es el área perpendicular al flujo. 0.01885. Y la temperatura de la superficie, pues resulta ser que es de 152. Y la temperatura del ambiente es de 15 grados. ¿Sí está bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Alcanzamos a resolver otro ejercicio, ¿verdad? Déjenme abrir el libro. Aquí está uno, miren. No muy parecido, pero diferente, ¿no? Vamos a resolverlo. Ese ejercicio, ustedes no lo copien, por favor. Ahorita se los voy a pegar en Teams y ya luego lo copian porque ya se me va a ir el tiempo y me voy a ir rápido. Entonces, no lo copien, simplemente vean lo que voy a hacer y por favor pongan atención, ¿no? Dice, una corriente eléctrica de 5 amperes que pasa por un resistor tiene un voltaje medido de 6 volts a través del resistor. El resistor es un cilindro de 2 centímetros de diámetro y 15 centímetros de longitud. El resistor tiene una temperatura uniforme de 90 grados Celsius y la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius. Si se supone que la transferencia de calor por radiación es despreciable, determine el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por convección, ahorita se los voy a pegar en Teams, para que luego pasen ese apunte. Va a ser igual a H que multiplica al área de la superficie, que multiplica a la temperatura de la superficie,
menos la temperatura infinito. Esa es infinito. ¿Sí? Esa ecuación, recuerden, es la ecuación de transferencia de calor por convección, la ley de enfriamiento de Newton. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, caray. Aquí tengo que conseguir este valor. Y ese valor, como es resistencia eléctrica, pues simplemente voy a multiplicar 5 amperes por el voltaje, que son 6. Entonces esto me va a dar 30 watts. ¿Sí? Ahora voy a sustituir, o voy a despejar más bien. Todo esto lo voy a pasar aquí, dividiendo. Este lo voy a pasar aquí. ¿Ahí? ¿Sí? Entonces, tengo que despejar el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección. El área superficial es algo que les estaba comentando que requiero que me ayuden con la calculadora. Entonces, el área superficial va a ser igual al perímetro. Perímetro que multiplica. Oh, ya me estoy peleando con el teclado. Que multiplica la longitud. ¿Sí? Esa área es para un cilindro y es cuando el flujo de calor es radial. Entonces el perímetro es igual, entonces tengo que el perímetro va a ser igual a 0.025 al cuadrado. Esto por supuesto por pi. Otra vez. Y eso lo debería de estar dividiendo entre 4. Ese es mi perímetro. No es cierto. ¿Por qué no me dicen que lo estoy haciendo mal? Ese es el área. Ese es el perímetro. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. 0.15 centímetros. 2.5 centímetros. Entonces así. ¿Qué les parece? ¿Cuánto es el área? Yo tengo que 1.17, profe. Pero... A mí me dio .011. Metros cuadrados. 0.025 por pi por .15. Sí. Ahí yo creo que tienes exponentes. La primera persona que me dijo el resultado, sí está bien, pero a lo mejor ahí tiene un... Sí, raro. profe, me faltaron ceros en el diámetro. Ok. Entonces tienen el área superficial. Y listo, ya tienen todo para sustituir en la ecuación. ¿Sí están de acuerdo? Resulta que la temperatura superficial, pues no lo dice el enunciado. Esa temperatura superficial es de 90 grados Celsius. Y también tenemos que la temperatura infinito es la temperatura ambiente. Recuerden que ese infinito significa que es del fluido que está en la atmósfera, donde están realizando el experimento o el análisis. Aquí está. Y listo. ¿Cuánto les da el coeficiente, muchachos? Aquí debe de haber un 30. Aquí debe de haber un 0.017. 117. 90 y 20 son 70. ¿Cuánto les da el coeficiente de calor por transferencia de calor? Aquí va a ser un watt. Aquí son metros cuadrados. Y aquí son Kelvin. ¿Sí? Son las unidades del coeficiente de calor por convección. A mí me da 17.179.487.17. Me quedé en 179.000.
679.487. Ay, a mí me da 36.63, pero no Ay, sé Punto qué 06. mal. Sí, a mí también me da eso. 17. Sí, eso es muy alto, creo yo. 70. 30 entre lo anterior. Sí, punto 36, ¿no? 36.66. Sí, profe. profe. 6.63. Muy bien. Está bien, está bien. ¿Dudas? Muy fácil, ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahora fácil. Pero no, miren. Todo es fácil, simplemente pues necesito que estudien. Necesito que estudien para que no se metan en problemas. Y yo no, pues no estarles exigiendo mucho. Lo que se tienen que aprender, pues ya les dije de teoría. Y esto es algo bien importante, ¿sí? Entonces, pues sí, necesito que se pongan a estudiar un poquito. Ok, entonces recorten pantalla y los veo el día de mañana.